Cuando el hombre se refiere a Dios, no puede pensar de que Dios tiene alguien semejante a Él o parecido. Él es sin igual, Él es sin par. De pronto en las naciones, las culturas politeístas, esto no es así, ni lo creen así. Pero bien, el pueblo que le ha sido revelado el nombre dice amén, que Él es uno y único. Quiero decirle, a manera de ejemplo, puedo decir que en este caso yo no puedo hablar de uno en el sentido de algo compuesto o el término de unidad como algo compuesto o que hay una sucesión. En cuanto a esta silla, yo puedo aquí hacer el ejemplo de conteo. Yo digo, hay una silla, pero aquella sería, sigo la cuenta y me dice 1, 2, 3, 4, 5 sillas. ¿Sí o no? Pero cuando yo me refiero a Dios, yo no puedo contar 2, ni 3, ni 4, ni 5, porque Él es único. ¿Sí me hago entender? Él es único. De ahí que entonces una de las primeras menciones que se hacen de este término aparece en Génesis 1:5. Y fue la tarde y la mañana, día 1. Pero en ese contexto usted notará de que sigue la secuencia el día 2, día 3 y así sucesivamente. Y en cuanto a Dios se refiere, nos queda claro de que no hay más, no hay dualismo, no hay triteísmo, no hay panteísmo, no hay politeísmo. Él sigue siendo único. De hecho, el término único, con base al diccionario de la Real Academia Española, significa solo y sin otro de su especie. Esto nos tiene que llevar a pensar de que lo que leímos en Isaías 45:22 nos dice: mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces nadie puede de pronto basarse en sus tradiciones o creencias para intentar forzar la idea de que Dios es un ser compuesto. No es así. En este caso, uno, y este uno es indivisible. No se puede dividir, no se puede separar, no se puede fraccionar. El Señor dijo en Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas, creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por tanto, no podemos hablar de los conceptos de las triadas de los pueblos o de las naciones paganas como los egipcios. Tenían triadas, el concepto familiar, donde debiera usarse ese concepto de familia, donde debe estar el padre, la madre y el hijo. No es así. Desde la cultura judía, desde la fe de Abraham, creemos que allá no hay madre en el cielo, ni mucho menos hay hijo. Él es único en el cielo. Así como el hombre es único en la tierra, también en el cielo Él es único. Y es el Padre de todo lo que existe. Pero no hay nada semejante a Él, ni antes ni después.
no tiene abuelo, no tiene tatarabuelo, no tiene hermanos, no tiene primos, no tiene tío, no tiene hijo, no tiene nieto, porque Él es único. Escúcheme, hermano, por eso aquí predicamos y creemos que hay un solo Dios. Y no solo un solo, es el único Dios. Esto es importante porque el que quiere ser salvo debe de saber que debe de creer a un único Dios. Y ese único Dios, quiero decirle que es el único creador. Porque hay una correlación dentro de los títulos, que si hay un solo Dios, no puedo hablar de dos creadores, no puedo hablar de dos salvadores, no puedo mencionar dos o tres redentores o reyes, no puedo hablar por ende de cuatro señores, porque eso sería incoherente dentro del lenguaje de la unicidad. Entonces, el que quiere ser salvo debe creer que no hay otro como Él. Por eso el llamado por medio del profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos. No miren a otro, porque no lo hay. No lo busquen, ni se fijen en los conceptos humanos, porque Él es incomparable, Él es indefinible, Él es infinito y no hay otro como Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el mañana. No hay otro como Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vean, mis hermanos, Isaías nos habla de eso, ¿verdad? Qué hermoso. La primera carta a Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. No solamente está trazando la línea de la unicidad, del monoteísmo en el Antiguo Testamento. La Biblia no se contradice. Si habla de uno y único en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento se habla de ese uno y ese único Dios. Entonces, esta es palabra de Dios. No hay otro. La carta a Gálatas 3:20 dice: porque Dios es uno. Y ese uno no es una unidad compuesta, escúcheme bien, es indivisible. No se puede comparar. Es el único al ser el primero y el último. ¿Usted ha visto cuántos primeros hay? Si yo le digo a usted, hermano, cuántos alfa y omega hay, usted de lógica va a decir que hay uno solo. Entonces no se puede pluralizar, ni puede de pronto haber un derivado, no. Él es único. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Gloria a Dios. Cuando usted compara ese texto y se va también a Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 8, por favor, vamos a leerlo para que lo tenga a la mano. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, hablando del Señor Jesús, nos dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando usted se va al versículo 17 del mismo capítulo, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Querido amigo que estás aquí, oh hermano, escúchame bien, nuevo
escucha bien, al que venciere daré de comer del maná escondido. Nos habla, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hablando entonces de ese carácter de Apocalipsis capítulo 19, léalo conmigo por favor, 22, 13. Apocalipsis 22, 13 dice de la siguiente manera: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Usted puede comparar que en el Antiguo Testamento el Señor lo dijo, y en el Nuevo Testamento será otro o es el mismo. Yo creo que no es otro. Yo creo que no es otro. Yo creo que es Él, el mismo. Por eso es importante reconocerlo para poder ser salvo, porque solamente Él puede salvar. Es el Señor de señores. Léase usted Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, por favor. Gloria a Dios. Deuteronomio, vamos a estudiar la Biblia. Capítulo 10, versículo 17. Los hermanos que están conectados y amigos, por favor, tomen sus Biblias. Dice de la siguiente manera: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, grande, poderoso y temible. Antiguo Testamento. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a hacer un paralelo. Vamos a ir a Timoteo 6, capítulo 6, versículo 14. Perdón, vamos a irnos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. El que lo tenga en la mano puede decir amén. Dice el versículo 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gloria a Dios. Y el versículo 16 dice: y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Estoy haciendo un paralelo, mis hermanos, entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Es un solo lenguaje. Es el mismo espíritu de la fe. Es el mismo mensaje. No cambia. Usted léase Isaías 45, 33, por favor, porque solamente a Él se doblará toda rodilla y a otro no dará su gloria. Vamos a leerlo, por favor. Isaías 45. Versículo 33. Creo que aquí me equivoqué de referencia bíblica. 45, 23. Dice así. Léalo conmigo, por favor. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará
toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién lo está diciendo? Jehová, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Filipenses. Cuando usted se va a la carta del apóstol Pablo a Filipenses, va a encontrarse algo muy precioso aquí. Capítulo 2. Dice así. ¿Lo tiene a la mano, mi hermano? Capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10 al 11. Dice: para que en el nombre de Jesús, escúcheme bien, nombre propio, ¿yo? Identificando a quién está haciendo alusión, se doble toda rodilla. ¿Qué dice? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y allá en el Antiguo Testamento, Isaías 45, 23 dice: porque a mí se doblará toda rodilla. ¿Qué hay ahí, hermanos? ¿Son dos? ¿Es otro o es el mismo? Amigo, es el mismo. Vamos a leerlo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. No es el Hijo, es el mismo. Es Dios manifestado en carne, el primogénito de toda la creación. Oh, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el mundo estaba el Dios del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, Yahvé, estaba presente. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero le plació a él revelarse en estos tiempos por medio de la faz de Jesucristo, mostrándose que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y no conocerás otro Dios ni otro Salvador sino a mí, dice el Señor. Gloria a Dios. Alguien aplauda al Señor. Es único, hermano. Es único. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, quiero decirles algo, hablando desde el punto de vista bíblico e histórico. Igual como hay un único Dios, Dios eligió un único pueblo, hablando físicamente o literalmente a Israel. Por eso todo lleva un lenguaje relacionado. Asimismo, también podemos ver que desde el punto de vista gramatical, si alguien quiere ver más de dos o tres, tiene que pensar bien en lo que va a decir. Porque usted al leer la Biblia encontrará esencialmente que los verbos que están asociados con la palabra Señor, Dios, con la palabra Creador, están conjugados en singular, reflejan la singularidad. Y esto nos tiene que llevar a pensar entre los textos cuando usted lee la Biblia que se presenta un solo sujeto realizando la acción. Ejemplo de ello, dice la Biblia, habló Dios a Moisés. ¿Cuántos están hablándole a Moisés? Dígame usted. Uno. ¿Es o no es? Dice la Biblia, y vio Dios.
¿Cuántos vieron? Está hablando de uno. Dice la Biblia, ¿qué hago aquí? Dice el Señor. ¿Cuántos están implícitos en el verbo? Uno solo. Cuando usted escucha que dice Dios vendrá y nos salvará, ¿cuántos están implicados en la acción? Que aunque está en tiempo futuro, se está hablando de uno y único. Cuando la Biblia dice en la época en que Dios llamó a Noé, dice, y se arrepintió, le dolió. ¿Cuántos participan en la acción? Hablamos de uno. Cuando la Biblia dice yo soy Dios y no hay más, el verbo ser está conjugado. En ese sentido implica un solo sujeto. No dice yo somos uno, sino yo soy uno. Quiere decir que la palabra de un lado o de otro nos deja claro de que hay un solo y verdadero Dios, que es Jesucristo el Señor. Mis hermanos, quiero hablarle un poquito porque de pronto el tema de la funcionalidad del verbo, cuando alguien quiere quizás identificar y por parte de la lectura comprender algo, entenderá de que las palabras que están allí están bien usadas. Usted puede encontrar dentro de la parte de la oración la categoría lexical que el verbo expresa acción, existencia, expresa consecución, estado o condición del sujeto. En este aspecto podemos entonces entender, por ejemplo, en el verbo crear, sabemos que cuando lo conjugamos o es conjugado y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, la desidencia que aparece allí categoriza inmediatamente que hay un solo sujeto en la acción. Es decir, por eso hablamos de un solo creador, no de dos, no de tres. Bueno, para alguien la desinencia o de pronto esa parte de flexión verbal se puede interpretar como en respuesta a la pregunta de cuántos o quién hace la acción. Ejemplo, representa la persona, el género y el número. Esto implica que la desinencia es importante. Y eso le da de pronto un sentido al verbo. Es muy diferente decir creó y decir creamos. ¿Sí? Es muy distinto decir crearon o decir creó. Es muy distinto decir habló a decir hablaron o hablemos. Es muy distinto decir hizo o hicieron. Es muy distinto. Entonces el verbo arroja la luz. Y cuando usted observa todo eso, esas variables dentro de la lectura y el estudio, notará de que siempre, ya sea la designación de Dios, Señor, Creador, Padre, Supremo, Omnipotente, Altísimo, están conjugados en un verbo y ese verbo debe de arrojar la luz de singular, de que solamente hay uno y que uno es su nombre. Entonces, el único, podemos también pensar de que desde el punto de vista del verbo es algo importante pensarlo, porque usted y yo, cuando leemos la Biblia, sabemos que nos está hablando de uno solo, y uno es el que viene, la promesa, y uno fue el que vino, y uno fue el que subió,
Y uno fue el que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y uno es el que viene a levantar a la iglesia. Uno es el esposo, no dos. Uno es el que viene por su novia. Uno solo es el que sonará su voz en el cielo. Uno solo es el que coronará. Uno solo es el que está sentado en el trono. A uno solo adoran los ángeles. A uno solo la multitud dirá gracias a Dios en las alturas. A uno solo invocamos para perdón de los pecados. Por eso el ser el único también nos lleva a pensar que también tiene un solo nombre. Por eso, mirad a mí, se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y cuando hablamos del único, entonces también sabemos que ese único tiene nombre. Por eso es importante, para ser salvo y para el perdón de pecados, se invoque el nombre del único Dios. Dice la carta a los Romanos 10:13: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto usted lo analiza, hermano, y usted preste la atención que está hablando en singular. Se utiliza el artículo él, y ese es el artículo definido. Todo aquel que invocare el nombre. No dice un nombre, porque puede ser cualquier nombre. Yo puedo decir como ejemplo aquella casa, y hay una casa. Aquella es otra casa. Pero si yo señalo la casa del frente, pudiera decir, esa es la casa del hermano Johnny. La estoy identificando. No es una cualquiera, sé a quién le pertenece. En este caso, cuando utiliza el artículo él, se está identificando que hay un solo nombre y que ese nombre pertenece al único Dios, al único Salvador, al que puede salvar, al que puede liberar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, usted no solamente lo ve allí, usted lo puede encontrar. En Oseas también nos habla sobre eso. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Es otro o es el mismo? Es el mismo. No hay otro. Por eso nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre de Dios. Jesús significa Jehová es salvación. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque el dueño de ese nombre es el único que puede salvar, es el único que puede perdonar y que cambia vidas. Cuando usted lee Mateo 28:19, que para algunos de pronto es un texto confuso, usted puede deducir de una manera lógica que dice la Biblia: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Escúcheme bien, está diciendo en el nombre, no está diciendo en los nombres. Y está también usando el artículo definido él, que ese nombre se conoce, que ese nombre se sabe a quién pertenece. Yo le haría la pregunta a Mateo, si estuviese en aquella época y tuviese la incertidumbre: Mateo, ¿a quién hace referencia tú? ¿Cuál es ese nombre? ¿Usted qué cree que le diría Mateo a usted? Mateo sabía quién lo llamó. Quien lo llamó
se llama Jesús. Mateo supo que quien lo autorizó para ser apóstol se llama Jesús. Que quien le dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura se llama Jesús. Con quien anduvo se llama Jesús. Y si usted le pregunta a Mateo, entonces Mateo va a decir, en el nombre de Jesús. No en los títulos. Está puntualizando en el nombre. Quiere decir que el Padre se llama Jesús, que el Hijo se llama Jesús, que el Espíritu Santo se llama Jesús. Y si hay un solo nombre, entonces Hechos 2:38 tiene razón. Por tanto, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vea, mi hermano, el lenguaje es claro. Que alguien lo quiera pintar de otra manera es respetable, pero no lo aceptamos. Y la Biblia no discute con nadie. El que lo crea, que lo cree. El que no, no es problema de él. Pero aquí están los creyentes del nombre de Jesucristo, a quienes le ha sido revelado el nombre. Entonces, usted analiza el texto de Hechos 2:38, dice, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Singular, en el nombre. Es que quien se bautiza en el nombre de Jesús cumple Mateo 28:19. Ahí sí se cumple, porque se bautizó en el nombre del Padre, que es Jesús. Se bautizó en el nombre del Hijo, en su función de Redentor, de Salvador, Jesús. Y en el nombre del Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Se bautizó en el nombre de Jesús. Entonces todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay otro. Así que Él tiene un único nombre. Los nuevos que están aquí, grábese esto. Hay un solo Dios. Hay un solo Redentor. Es el único omnipotente. Es el único que todo lo sabe. Es el único sanador. Es el único perdonador. Es el único que puede liberar vidas. Y tiene nombre. Y solo todo aquel que invoca el nombre de Él tendrá la respuesta de parte del dueño, que es Jesús. ¿Y cuál es el nombre que ha sido revelado a los hombres? Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso vuelvo a mencionar lo siguiente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Escúcheme bien, sean ángeles, sean tronos, sean potestades, sean reyes, sean potencia, sea rico, sea pobre, sea blanco, sean los peces, los animales, todo lo que existe, sean los factores bióticos y abióticos, sean los microscópicos y lo que sea, tiene que doblegarse ante el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, para perdón, para salvación, en el nombre de Jesús. Y en ese nombre se recibe el don del Espíritu Santo. En ese nombre tenemos libertad. Gloria a Dios. El único, hermano. ¿Cuál otro nombre hay para perdón de pecados? Los amigos que están aquí y algunos simpatizantes le pregunto a usted y van a responder, Jesús, ¿sí o no? ¿O estoy mal? Entonces, ¿en quién hay que creer para ser salvo? En el único, que es Jesús.
Si tú crees en otro, no tienes salvación. Perdone que le diga, pero así es. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y este Jesús, que es la piedra reprobada, menospreciada por muchos, y en la época ha venido a ser cabeza del ángulo, el centro del universo, y en ningún otro no hay otro, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Allá en el cielo conocen el nombre y aquí en la tierra también conocemos ese nombre que es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Gloria a Dios. El único. Es decir, que nos sentimos orgullosos de creer en el único. ¿Oyó? Tan poderoso es su nombre, porque el dueño es el todopoderoso, que aún los demonios tienen que huir. ¿Cómo es posible que una enfermedad terminal pueda tener solución cuando se invoca el nombre de Jesús? No porque sea cualquier nombre. Tiene que ser el nombre extraordinario. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que al invocarse el nombre de Jesús para perdón de pecado la gente sea liberada? O sea, ¿cómo es eso? Vea, puede ser el nombre el más famoso que existe en la tierra, pero su nombre no tiene poder para nada. Invoca el nombre de uno de los grandes filósofos de la época para reprender un demonio. Para el bautismo no tiene ningún poder. Pero invóquese el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Los cielos tiemblan. El universo obedece a su voz. Los mares tienen que hacer silencio. Y los demonios tienen que huir. Ese nombre tiene inmenso poder. Alabe a Dios así, apláudalo, apláudalo. Si le provoca, apláudalo. Es el único. Es el único. Así que como es el único, tiene un solo nombre que llena, por decirlo así, en él están implícitas todas las especialidades de Dios. Desde el Antiguo Testamento. En ese nombre está contenido toda esa esencia. Cuando usted invoca el nombre, sabe que el nombre personaliza, identifica a alguien, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, hermano, que cuando usted se vaya a bautizar, le invoquen el nombre, no títulos. Mateo no está diciendo que sea en título, está diciendo en el nombre. Y algunos se quedan en Mateo 28, 19, le hace Lucas 24, 47, que dice, y que se predicase en su nombre. El arrepentimiento y el perdón de pecados, en su nombre. El hecho de que Lucas no mencione Padre, Hijo y Espíritu Santo no significa que está equivocado. ¿Sí o no? Está hablando de un solo nombre. Es que la salvación se da en el nombre de Jesús. Y aquí están los salvos. ¿Cuántos han sentido perdón de pecados en ese nombre?
Quiero invitar a los que han sido bautizados en el nombre de Jesús, que se pongan de pie. Amigo, observe. Ese nombre perdona todos los pecados. Por muchas cosas malas que haya hecho el hombre, ese nombre es tan poderoso que limpia el alma, que perdona. Y hoy puedes ser salvo si crees. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y solo Dios puede perdonar pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Reconocer el nombre, reconocer que Él es único. Aceptar su nombre entregándose en esta mañana. Si hay algún amigo aquí que quiere entregarse a Jesús, levante su mano. Levante su mano. Allá los que están conectados, alguien levante su mano y diga: yo me quiero entregar a Jesús. Hermano, y sépase usted en dónde está ubicado. Yo, que usted ha creído en el nombre, en el único y en el único Dios. Hay algunos que se dejan por ahí, yo no sé cómo embolatar, yo no sé qué pasa. Lea la Biblia, leamos la Biblia. Y tenga más bien cómo dar este mensaje a los demás. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia cree en el único y soberano Dios. No predicamos a otro. Nos bautizamos en el nombre de Jesús, por si alguien tiene alguna duda aquí. No en títulos, sin el ánimo de ofender. Y Él está aquí para salvar. Hermano, yo creo que aún los que tenemos tiempo y hemos sido bautizados, antes bien podemos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de conocer. Porque muchos de los que hay aquí, al igual que yo, estábamos perdidos y no sabíamos nada de eso. No creíamos ni en Él, dudábamos. Pero vino un chispazo del cielo y nos alumbró la mente. Y llegamos a decir verdaderamente que Él es el único que me puede salvar. Él es el único que me puede perdonar. Y en su nombre hay bautismo. Oh, hay gratitud en esta mañana. Dé gracias al Señor, porque conocemos al único soberano Dios. En esta mañana te damos gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Hoy estamos aquí, Señor, porque tu nombre ha sido revelado en nuestras vidas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado, ha revelado para los que le aman. Y esto por el Espíritu. Revélate a alguien que necesita, Señor, conocerte. Afianza, Señor, la fe de ese hermano. Y ayúdanos a seguir predicando en tu nombre, Jesús. Oh Dios mío, tú eres grande y poderoso.